¿no? Sí, Carla, todo bien. ¿Qué decís, Carla? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo Nada, bien. vine a dar clase hoy, así que aprovechamos una vuelta a ver si me vienen conocido para saludar, Bueno, ¿viste? sí, sí, Porque sí. los que no venimos... Sí, es que yo no conozco un montón de por eso. directores de ciclos. Por y todo. eso, Entonces, puro mail. aprovecho. Igual estuvimos sí, en comunicación Sí, ayer, sí, hoy. sí, sí. Bueno, ¿bien? Sí, creo que sí. Bueno. Sí, sí, digamos, adaptándome un poco con los tiempos, Claro. porque son muchas cosas Sí. y tipo, bueno, a los 10 días la invitación, a los Sí. 2 días los datos, al otro día los participantes, Sí. y eso en simultáneo con varios, o sea, no es ciencia Sí, nuclear, tenés digamos, que pero gelarte no te de tenés que manejar el claro, calendario. claro, exacto. O sea, no es difícil, pero bueno, no pisarte, que no te falte nada. Tienes que estar atento al calendario. Tal cual. Pero bueno, por ahora salió todo bien. Bueno, bárbaro, buenísimo. Bueno, nos vemos entonces. Dale, sí, bien. Gracias, Fernando, igual. Hola, ¿cómo andás? Voy admitiendo a la gente. Y en un minutito arrancamos. A ver, ahí ya se debería poder conectar toda la gente sin necesidad de admitirlos. Bueno, siendo ya las 6, primero Agostina, muchísimas gracias por venir y muchas gracias a todos los que ya se están sumando. Si te parece, ya podemos arrancar y bueno, se irá sumando los demás a medida que avanzamos. Bueno, para los que no la conocen, Agostina es argentina, estudió acá en Argentina, si no me equivoco, la DITELA puede ser. De la DITELA, y ahora trabaja en Nueva York, en Goldman Sachs. Aclaración, esto igual, no sé, vos me lo confirmarás, pero todo lo que se dio en la charla es opinión de Agostina y no de Goldman Sachs. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre la trayectoria de Agos, sobre trayectoria académica, laboral y un poquito lo que es el día a día en el mundo de las finanzas y lo que es trabajar en Nueva York, que es, al menos para Argentina, es algo muy intrigante. Así que muchísimas gracias, Agos. Si querés ya podemos arrancar. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto ser parte de esta serie de encuentros que organizan. Tal vez, si les parece, les cuento un poquito de mi historia y lo abrimos a preguntas, así podemos ahondar en mi experiencia académica o profesional, en la manera que les sea más útil a ustedes conforme piensen en sus propias carreras y para dónde lo quieren llevar. En distintos momentos de mi formación y mi transición de Argentina a Londres, a Nueva York, me encontré con momentos de oportunidades y ustedes probablemente puedan estar en situaciones donde estén entrevistando, estén en trabajos actualmente, quieran ver otros, entonces podemos, dentro de lo que se sientan cómodos, contestarles y aconsejarlos en lo que estén pasando cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, como decía Ornella, mi nombre es Agostina Pecci, estudié economía en DITELA entre 2003 y 2006, así me pueden ir sacando la edad. Y tuve la suerte con la DITELA de entrevistar en bancas, aparte de en consultoras y en organismos multilaterales en ese momento, y antes de terminar mi carrera de economía, tuve la oportunidad de irme a estudiar un semestre al exterior, a la Universidad Bocconi en Milán, lo cual me dio un poquito de perspectiva, es decir, que quería ayudar al país y hacer algo en las finanzas, que esa experiencia en el exterior iba a ser útil para el camino que yo estaba buscando, ¿no? El mercado de capitales argentino tiene un cierto tamaño y a veces para uno educarse
de lo que está pasando en el exterior con el objetivo de ayudar a mercados emergentes, esa experiencia era importante. Y mi paso por Milán, conociendo chicos que habían trabajado, por ejemplo, durante el verano en organismos en el exterior, me ayudó a pensar hacia dónde quería ir. Y lo primero que hice fue, saliendo de la Ditela, aceptar cualquier entrevista de trabajo, principalmente porque yo me crié en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, mis padres no venían de un background financiero, mi madre hizo historia del arte, mi padre era corredor de autos, entonces en casa se discutían un montón de cosas, pero no se discutían finanzas, y entonces la Ditela fue intimidante al principio, ¿no? Me rodeé de gente que por ahí en sus hogares discutían política y finanzas con bastante más naturalidad que en la mía, y también era muy intimidante la idea de ir a entrevistar, ¿no? Lo podría hacer, sería la persona adecuada para el trabajo o no, y nunca hubiera llegado al lugar donde llegué si no me hubiera arriesgado a presentarme a esas entrevistas, y a veces los procesos de entrevista para encontrar al candidato correcto, al menos en mi experiencia, son bien diferentes según la empresa y según la posición a la que estén entrevistando. Entonces yo entrevisté para organismos multilaterales, como les contaba, porque me gustaba mucho el tema de desarrollo y sostenibilidad. Entrevisté para consultoras, porque me gustaba la idea de project-based, o sea, pensando en proyectos, en clientes, hacia dónde iban a llevar esa relación. Y entrevisté en investment banking y sales and trading. Y quedé en Deutsche Bank en ese momento. Deutsche Bank tenía oficina en la Argentina y contrataba una persona por año. Históricamente venían contratando hombres de San Andrés, y yo fui la primera mujer de Ditela, entonces era difícil, y la verdad que hubo un factor de suerte, aparte de mucho trabajo para prepararme para esa entrevista, y digo eso porque se presentaron más o menos 2.500 personas y solo tenían puesto para una por año, entonces era bien difícil el filtro, y obviamente a nivel estadístico era complicado quedar, más allá de lo bueno que sea, y mucha gente de la que se presentó era muy buena. Entonces hubo un factor de suerte, entré a trabajar a Deutsche Bank Argentina, y Deutsche tenía un programa donde nos mandaban a entrenarnos a Londres, y en ese momento, con mi idea de quedarme a trabajar en el exterior para hacer experiencia, obtuve una posición en Deutsche en Londres, y ahí arrancó mi carrera profesional, ¿no? Primero en Londres y luego en Nueva York, trabajando para Deutsche, siempre en mercados emergentes, y luego en Credit Suisse, y desde 2013 en Goldman Sachs. Agostina, te hago preguntas así como para irme echando por ahí con los temas, y aclaro para todos los que están escuchando que pueden tanto hacer preguntas por el chat como levantar la mano y prender el micrófono, prender la cámara, siéntanse libres de preguntar lo que quieran. Agostina, te hago una pregunta así como por ahí desde el inicio, desde lo académico. ¿Por qué elegiste economía? ¿Por qué te gustó así meterte en las finanzas? Y aparte de esto que mencionás de que fuiste la primera mujer en conseguir el puesto, si había también algún cupo en economía de mujeres, porque es algo que hoy en día incluso pasa, que yo lo noto a nivel personal, hay menos mujeres que hombres en las carreras de economía o de finanzas, y bueno, está bueno que se siga sumando gente también. Sí, a ver, ¿por qué economía? Es una excelente pregunta, Ornella, porque cuando estaba en cuarto y quinto año de la universidad hacía modelos de Naciones Unidas, esas cosas que hacen como simulando debates. No sé si algunos de ustedes participaron, pero me fascinaban, me encantaba el tema diplomático, y me encantaba el tema de periodismo, todo lo que tiene que ver con noticias y cómo generar desarrollo. Y mis padres, desde su lugar, me hicieron pensar en cuál era una carrera madre un poco más que me diera las herramientas para tener esa versatilidad para trabajar en otros lugares. Y ambos desde su lugar, digamos, sin experiencia en las finanzas, pero desde un punto intuitivo de decir, en lugar de irte a hacer comercio exterior, o irte a hacer periodismo, o ir a hacer relaciones internacionales, ¿por qué no considerás economía? Dado que no estás muy segura de que ninguna de estas cosas sea exactamente lo que querés hacer. Y esa fue en ese momento del tiempo, y con herramientas limitadas. En esa época no era tan común que tuvieras un coach o un mentor. Esas cuestiones son términos bastante más recientes. Yo no recuerdo haber tenido ese peloteo de ideas con nadie en casa, cenando. Esa fue un poco la guía. Yo soy la más grande de 3 hermanas mujeres, y entonces estaba un poco ese tema de, bueno, qué hacer. Y la economía, cuando leí básicamente la serie de materias y tal, me pareció interesante,
y algo que me iba a dar las herramientas para poder entender cómo funciona el mundo a nivel de finanzas y tal vez darme las herramientas para, en esos 4 años de carrera, darme cuenta qué quería hacer sin cerrar ninguna puerta en el medio. Entonces fue, no sé, a veces la gente que estudia Derecho le dicen, si no sabes qué hacer, sos abogado. Bueno, lo mío más o menos fue lo mismo, dado que no sabía qué hacer en la línea de las finanzas, hacer economía que tal vez no es más amplia, ¿no? Y ese fue un poco la idea. Y tenías otra pregunta más. Sí, bueno, Lo de mujeres. De la mano con esto que mencionás, claro, en mi caso también fue lo mismo. Imagino que para muchos de los que están escuchando habrá sido el mismo caso. Uno quiere por ahí una carrera que sea más amplia para que les dé más posibilidades. Por ahí uno, incluso si no está muy seguro de exactamente qué es lo que quiere hacer, también la economía y las finanzas dan muchísimas oportunidades, y Agostina seguramente sos testigo de todas las amplias posibilidades que brinda. Y la otra pregunta era, bueno, justamente si también viste esta diferencia a nivel ratio mujeres-hombres en la carrera, que creo que hoy se sigue viendo bastante incluso. Ahí, Ornella, les voy a dar un poco de perspectiva. O sea, en mi camada era bastante pareja, y en Ditela teníamos la suerte, al menos en esa época, en 2003, que las clases eran bien chiquitas, y yo tuve préstamo de honor y beca, o sea, que era algo que me ayudó a poder elegir esa universidad versus tener que estudiar en otra, ¿no? Por los costos tan elevados que tenía estudiar en la Argentina. Pero te voy a dar otra perspectiva, porque hoy ya con una conciencia de la importancia de la diversidad en nuestros equipos, cuando contrato y cuando pensamos en promoción, en retención de talento, porque pensamos que ser más diversos nos ayuda a ser más productivos, ¿no? Y aparte, siendo mujer y queriendo que mis equipos sean bien diversos, de las universidades se gradúan muchas mujeres, y estamos viendo un número importante de mujeres que completa la carrera, no solamente las que entran a la carrera a la par de hombres, sino que se gradúan las mujeres, y generalmente con mejores notas. Ahora, en la carrera profesional necesitas un montón de otros elementos, y creo que me parece bien importante la meritocracia y no solamente las capacidades interpersonales, sino también académicas, o sea, una conjunción de cosas. Y en finanzas hay un montón de roles. Hay gente que hace investment banking, hay gente que hace project finance, hay gente que hace más la parte de derivados, renta fija, monedas, equity. Entonces tenés un abanico de cosas dentro de las finanzas bien amplio. Puedes estar haciendo algo más académico, tipo research, donde estás redactando estrategias o contexto de mercado, mientras que otra gente puede estar viendo productos más del día a día, y hoy en día las fintechs, las cripto y cómo aplicamos blockchain a un montón de segmentos de las finanzas hacen que sea un mercado muy amplio, y por ahí cada uno de ustedes en la línea puede llegar a tener una silla completamente distinta dentro de lo que es las finanzas o un banco en lo general, ¿no? Entonces, creo que más que el tema de género es el tipo de aptitudes que cada uno tiene. Sí es cierto que hoy el tema, sobre todo de raza y de género, está muy en la cabeza de todos, porque históricamente era como un boys club, ¿no? Y si lees libros, ves películas, ves que la cultura tampoco era muy inclusiva. Entonces estamos tomando conciencia de que todos nos sintamos más cómodos trabajando aquí, y lo vemos también en Latinoamérica, lo vemos en otros sectores también. Pero creo que el tema de género no es tanto de cuando yo empecé mi carrera, sino tal vez un poco más reciente. Pero sí tengo la suerte de que en 2006, cuando me contrataron, en ese momento estaba como presidente de Deutsche Luis Toto Caputo, que después fue ministro de Finanzas en la Argentina, durante la administración anterior. Él era una persona muy sensible al tema, y tuvo tal vez como precursor, digamos, la importancia de traer al que mejor le fuera en ese segmento. Pero si quieren, como a mí me dieron las oportunidades, digamos, más allá del tema de género al inicio, si quieren ese tema lo pasamos un poco, porque nada, me encanta el tema género, pero creo que en las finanzas todavía hay espacio para todos, y estamos reclutando constantemente tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Era como así, más dato de color, no necesariamente focalizar en eso. Pero bueno, es también una forma de mostrarle a la gente que posibilidades hay, y que uno no tiene que tener miedo en meterse en ningún ámbito laboral ni social de ningún tipo, porque uno, si quiere y le mete ganas y todo,
se puede hacer. Y más hoy en día que cada vez estamos avanzando mucho más en abrir nuestras mentes a todo, no solo ideas de género ni ningún tipo. Así que también, bueno, con respecto, yo veo que van llegando varias preguntas, pero por ahí podemos ir empezando con las que son más de académicas y después ir avanzando un poco más. Así que acá estaban preguntando si había algún tipo de diferencia de performance entre la gente que hiciera un posgrado en universidades Ivy League o en otros que no. Ujú. Me parece que el estudiar afuera te abre las puertas para trabajar en el exterior. Yo tuve la suerte, como les contaba, de que me contratara un banco de inversión en Argentina y me diera la oportunidad de trabajar afuera. Entonces yo nunca hice un MBA o un máster en finanzas. Salí de mi carrera de grado y entré a trabajar y en los últimos 17 años he solamente trabajado. Eh, pero el hecho de estudiar afuera, sobre todo en una Ivy League School, te abre las puertas a poder entrar a un banco de inversión o a una consultora. Es una suerte de puente, pero tiene un costo bien, bien alto. Y alguien ahí está preguntando con respecto al CFA versus un máster, que va adaptado a esta respuesta. El CFA lo que tiene es que lo pueden hacer mientras trabajan y te da unas herramientas muy buenas técnicas, toma 3 años hacerlo, porque son 3 niveles para llegar a ser CFA, pero el costo de oportunidad de no tener que trabajar mientras lo haces y el costo monetario de hacerlo es muy distinto al de un MBA, pero no te da el estatus de visa que necesitas para trabajar en los Estados Unidos. Entonces, entendiendo lo difícil que es que te den permiso de trabajo, son 2 caminos un poco distintos. Yo creo que el CFA es un gran programa, el contenido es muy útil y a los que tengan el tiempo, sobre todo los que estén cursando y que puedan meter un par de horas más, ya cuando uno está sentado estudiando y con ese un poco ritmo, ¿no? Y más joven y con más energía, me parece que el CFA es un gran programa. El MBA o el máster afuera lo que te da es una plataforma para conseguir trabajo en el exterior y el permiso de trabajo para hacerlo. Sobre todo en los Estados Unidos, donde está bastante estructurado el proceso, y las universidades, como uno de los índices que te dan cuando te venden que vayas a estudiar con ellos, es el placement o las oportunidades que consiguen de ubicar gente. Entonces, ambos son caminos muy válidos. El camino que yo hice por ahí es el más difícil, porque es que te contrata una empresa en Argentina y luego te ayuda a negociar lo que se llama una intercompany visa, que es una L1 que te permite irte afuera con la empresa que vos estás en Argentina después de un año. Entonces, Claro, y, perdón, paréntesis, con respecto a eso, justamente porque mucha gente debe estar súper curiosa y me incluyo con ese aspecto, el tema de las visas, cuando uno se mete en un trabajo acá en Argentina, o ya sea, bueno, vamos a dejar de lado otros países por ahí de Latinoamérica porque ya depende de cada uno, pero cuando uno está en un trabajo acá en Argentina y pide este traslado al exterior, ellos te hacen una visa que sea por ese trabajo en particular, por cualquier trabajo, o cómo es. voy a dar el disclaimer que no soy abogada, pero desde mi experiencia personal y con lo que entiendo, obviamente revísenlo esto obviamente con sus recruiters y con abogados, es lo siguiente, cuando una empresa te lleva con un intercompany, ese intercompany tiene una cantidad de años que lo podés renovar y es solamente para esa empresa, ¿no? Entonces, lo que sí te permite es trabajar con esa empresa afuera. Pero si esa empresa te quiere mantener en la empresa, creo que después de 2 o 3 renovaciones estás forzado a pasarte a la H1, de la L1, que es la intercompany, a la H1. Y esa H1 sí es transferible a otros trabajos. Habiendo dicho eso, ya trabajando en el exterior con una L1, que es una intercompany visa, otra empresa puede entrevistarte y querer contratarte y aplicar una lotería para hacerse del H1 antes de la renovación. ¿Ok? Ahora, los procesos van modificándose constantemente, sobre todo esta lotería, y no estoy tan actualizada de qué tan fácil o no es obtener el cupo hoy en día, pero evidentemente una vez que ya estás en el exterior, el network que te haces y la capacidad de entrevistar y ponerte un poquito en el mercado afuera es más fácil, y entonces las empresas tienen mecanismos si te quieren contratar para al menos aplicar a ese proceso en ese momento del tiempo, que es un poco más difícil si estás en el exterior, ¿no? O sea, si no estás todavía en Estados Unidos, por ejemplo. Claro, tal cual. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no, podemos pasar, después si veo que hay alguna otra pregunta más de académica, la podemos volver, pero si te parece, podemos ya ir entrando específicamente a tu vida laboral,
si querés contarnos qué haces en Goldman Sachs o cómo empezaste, ese tipo de cosas, por ahí podemos arrancar con eso. ¿Se acuerdan que les conté que arranqué en Londres gracias a este programa que me invitó a participar Deutsche Bank de derivados, donde nos entrenaban para poder aprender estos productos financieros que por la realidad de mercados emergentes y Latinoamérica no son tan usuales? O sea, los mercados desarrollados tienen productos un poco más sofisticados que de a poco van llegando a la región. Entonces fue un entrenamiento muy interesante. Pero lo que tenía siempre claro es esas ganas de trabajar con nuestra región, porque es una forma de devolver y ayudar al desarrollo de nuestros países. Entonces, yo hablo muy bien español, espero que coincidan, y también portugués, y entonces quería utilizar esas herramientas, si bien el inglés es fundamental, y con uno de ustedes preguntaba cómo es trabajar en otro idioma, y ahora si quieren les cuento. En Londres me di cuenta que en lugar de trabajar con mercados emergentes en lo que es el este europeo y Asia, trabajar con Latinoamérica era para mí más cercano a mis raíces. Y culturalmente, no solamente desde un punto de vista de producto, era más interesante, ¿no? Entonces apliqué a moverme a Nueva York, siempre haciendo mercados emergentes, y la verdad que fue una carrera hermosa. En los 3 bancos en los que trabajé, primero en 2 bancos europeos, en Deutsche y Credit Suisse, y luego en un banco americano, trabajé en mercados emergentes, siempre enfocada a Latinoamérica. Y especializarse está bueno. Por un lado les decía que está bueno reinventarse y hacer un pivot en la carrera y armar algo nuevo, pero a veces siento que las generaciones más jóvenes lo hacen constantemente. Y está bueno especializarse en algo y crecer y darle tiempo a la carrera. En mi caso fue Latinoamérica, y hoy en día soy responsable de 3 equipos en lo que es Goldman Sachs, abajo de la división de Global Market Division, que es nuestra división de Sales and Trading. Soy responsable por el equipo de Latinoamérica que hace trading de lo que llamamos macro, ¿no? Ayudar a nuestros clientes institucionales, como fondos de pensiones, bancos, compañías de seguro, a cubrir su exposición a tasas, a FX, y también invertir sus excedentes de liquidez en notas estructuradas, en bonos, en equity. El segundo equipo es crédito estructurado. Soy responsable ahí de ayudar a nuestros clientes corporativos y soberanos, principalmente, con liquidez para desarrollar distintos tipos de proyectos. Pueden estar simplemente apalancando sus portafolios de bonos o apalancando sus portafolios, digamos, de equity, o pueden estar haciendo financiaciones en el caso de gobiernos o de corporativos, adelantando flujos de royalties que van a recibir en el tiempo, adelantando flujos de remesas que van a recibir en el tiempo. Pueden estar queriendo financiar un corredor vial o una represidora eléctrica, o pueden estar queriendo, por ejemplo, si es una aerolínea, financiar sus flujos futuros de ventas de tickets, de pasajes. Entonces, el mundo es bien amplio, el mundo de crédito estructurado, pero básicamente la idea es sentarse con un cliente y proporcionarle alternativas diversificadas de fuentes de fondeo. Y el tercero es un mandato nuevo que obtuve hace 2 años, de manejar el equipo de commodities para Latinoamérica. Ese equipo no solamente ayuda a gobiernos, a corporativos a cubrir la exposición a recursos naturales, sino que también está mirando en todo lo que es ESG, sostenibilidad y decarbonization, que es básicamente obtener, llegar a los targets que están llegando en materia de decarbonización, ¿no? Y reducir las emisiones para alcanzar los targets que cada empresa tenga, incluyendo el trading de bonos de carbono, que es algo bastante reciente. Y solo para contestar rapidito, Ornella, la pregunta de cómo es trabajar en otro idioma, tiene su desafío, no solamente en idioma, sino la parte cultural y el estar lejos de la familia. Yo me acuerdo que recargaba mis energías yendo a bailar tango, me encanta bailar tango, y viéndome con mis amigos de toda la vida, y cuando uno está en el exterior, lejos de la familia, toma un tiempo de adaptación, no es el mismo idioma, pero lo que sí les aseguro es que es fundamental que hablen bien inglés. Y hablen bien inglés no es como que más o menos entiendo una serie de Netflix en inglés. Inglés significa que tienen que estudiarlo, leer en inglés, escribir muy bien en inglés, y van a ver siquiera las aplicaciones para los trabajos o para las universidades implican escribir ensayos donde están evaluando su capacidad de redactar, pero para crecer en cualquier puesto de trabajo, en cualquier país que no sea de habla hispana, pero particularmente en Estados Unidos o en Londres, el poder manejarse de manera muy académica en inglés es bien importante. Y la comunicación por escrito hoy en día, sobre todo en un futuro donde hay trabajo remoto en muchos sentidos, es fundamental poder expresarse con mucho nivel de detalle y siendo bien
al punto, ¿no? O sea, a veces como uno escribe en español, a veces es un poco más romántico y extenso. Los americanos, sobre todo, van muy al punto y son muy precisos en su lenguaje por escrito. Entonces, hay un proceso de escribir de manera muy eficiente, pero también cultural, ¿no? De adaptarse un poquito a eso, y eso toma tiempo, pero creo que ingresando es el primer filtro y mucho de eso se puede aprender, sobre todo en los primeros niveles de la carrera. Yo creo que mucho de eso lo aprendí con prácticas, digamos, estando en el día a día, ¿no? Muy, muy lindo. Y aparte, bueno, me imagino también en Estados Unidos y con esto que vos trabajas en mercados emergentes y toda esta parte, asumo que hay como mucho intercambio de culturas, o al menos por tu parte imagino que cuando uno es extranjero capaz también busca ese sentimiento compartido de emigrar, que bueno, es tan particular y no le pasa a todo el mundo, así que eso también ayuda en parte, imagino, a abrir la mente y abrir a las posibilidades que brinda tanto para el trabajo como para la vida personal. Y te iba a preguntar justamente con esto de volver a sus raíces y de mantener como ese contacto con nuestra cultura propia, que para todo el mundo debe ser súper importante y difícil, porque no es para cualquiera emigrar. Sí hay posibilidad dentro del trabajo de viajar, de volver a Argentina, si uno lo hace seguido, no sé vos en particular, pero sí se abre esa posibilidad también. Muchísimo. Y una parte de la razón por la que me encantó trabajar en este equipo y liderar este equipo de cobertura de clientes que están enfocados en estos 3 pilares que les contaba, es el hecho de que, si bien estas herramientas como Zoom nos acercan mucho, cuando uno va a hacer negocio no hay nada como la interacción humana. Al final, las finanzas son un negocio entre personas, y cuando uno va a negociar un contrato, discutir una oportunidad de financiamiento, una cobertura para cubrir un cierto riesgo en el balance, no hay nada como verse cara a cara. Eso significa que antes de la pandemia estaba una semana en Nueva York y una viajando, pero en mi carrera probablemente ese ratio se mantuvo en los últimos 15 años, y si bien ahora quiero delegarle a la gente más joven que tiene más energías, la verdad que una parte bien linda del trabajo es esa interacción humana con la gente que toma decisiones en corporativos, en gobiernos y en empresas. Entonces, es una parte importante, y Argentina es un país muy grande en la región, con lo cual muchas oportunidades de hacer cosas y estar cerca de nuestros clientes, y de hecho, Ornella, tenemos oficinas en 5 países de 5 ciudades de Latinoamérica, si quieren, con representación de estos 5 países, y uno de ellos es Buenos Aires. Entonces hay oficina de Goldman Sachs y hemos estado contratando gente, pero también en Santiago de Chile, en San Pablo, en Ciudad de México y más recientemente en Lima, en Perú. Entonces, con pies en la región, lo cual es interesante para los que se quieren ir a trabajar afuera, porque a veces uno piensa en pagar el MBA, conseguir las cartas de recomendación y entrar al exterior, pero eso no es para todo el mundo factible. O sea, el que tenga la capacidad económica de hacerlo definitivamente lo debería considerar, porque aparte es un momento de aprendizaje, de networking, de crecimiento muy lindo, sobre todo si pueden acceder a becas o lo pueden pagar. Pero para los que no, y Estados Unidos se vuelve complicado, yo creo que aplicar a trabajos en Chile, en Colombia, en Lima, les abre la puerta para esos intercompany visas, porque a veces, si imagínense que Deutsche solamente contrataba una persona en Buenos Aires, yo en ese momento del tiempo hubiera aplicado también a San Pablo o a Santiago, tal vez hubiera hecho un proceso similar, sin la limitación tal vez tan fuerte de cupos que tiene Argentina en su momento, porque no hay tantas bancas de inversión que tienen oficinas locales, y entonces creo que les da la posibilidad de considerar eso, pero deberían explorar también a Bank of America, Credit Suisse, a JP Morgan, que también tienen oficinas locales y son excelentes bancos de inversión a los que considerar, ¿no? Claro. Y bueno, acá veo una pregunta que me parece súper interesante, al menos a mí me encantó, que es: ¿cuáles son los aspectos o ventajas que más destacás de tu trabajo en particular? Al menos supongo que en el de hoy en día, o los que más te hayan resaltado durante tu carrera. A ver, uno de los aspectos que más me gusta es que ningún día es igual en la oficina. Y sé que un montón de gente dice eso con respecto a sus trabajos, pero realmente en finanzas es así. Eh, Hemos pasado por volatilidades de pandemias, ahora una guerra que afecta geopolíticamente lo que vemos en el mundo, afectan las cadenas de oferta y demanda, afectan cómo pensamos en los mercados, y eso hace que nuestros clientes tengan distintas necesidades todo el tiempo. Desde que, o sea, en mi corta carrera he pasado por una crisis muy fuerte en los Estados Unidos
superciclos de commodities, ahora lo que estamos hablando de que la globalización esté yendo a la inversa, ¿no? Y volvamos a ver más regionalización de productos porque las cadenas de suministro se parten y eso hace que la gente empiece a pensar de dónde va a obtener las materias primas que necesita. Entonces, el primer factor que me parece fascinante es que ningún día es el mismo y al que le guste el cambio, al que pueda vivir con esa adrenalina de que no sé lo que me va a esperar en la oficina al día siguiente, es un trabajo bien interesante porque te obliga a estar pensando en soluciones nuevas todo el tiempo. Y en los últimos años de mi carrera, aparte de aprender esta gama de proyectos, pude hacer muchas cosas que tienen un impacto en la economía real, en generación de empleo, en inserción en la economía digamos, los extractos más bajos de la población y enfocarme en Latinoamérica, por ejemplo, con el primer bono social soberano que emitió Ecuador para vivienda social, o trabajar con mujeres empresarias, entrepreneurs, para ayudarlas a capacitarlas, a acceder a financiamiento. Entonces, el segundo aspecto que me gusta también mucho es que es una organización bien horizontal, donde si bien obviamente tengo que responder a jefes y tenemos que discutir objetivos y metas, hay mucho del día a día con el equipo que lo decidimos, donde el analista puede tirar una idea y le podemos decir, gran idea, vamos a ejecutarla, y trabajar de una forma muy horizontal, de analista, asociado, vicepresidente, a director o managing director, que es mi cargo, ¿no? Entonces, bastante flat y con una organización donde nos sentamos todos alrededor de la mesa y tomamos decisiones en conjunto y trabajamos en entender estos tres pilares que les contaba, que son mis tres equipos, trabajar muy juntos y poder encontrar áreas de sinergia para poder cubrir la región. Entonces, te decía, para mí es lo dinámico que es el mercado y estar listo para encontrar soluciones, y lo flat, ¿no? Lo horizontal que es la organización, lo cual permite que uno se sienta empoderado de levantar la mano y sugerir una idea nueva, que en otras industrias no es tan sencillo, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, entonces, como breve conclusión con respecto a esto, es una persona, para meterse en el mundo de las finanzas, o al menos en este tipo de trabajos, tiene que estar totalmente dispuesto al cambio, ni hablar si uno se emigra, eso ya es. Obviamente, uno tiene que estar 100% dispuesto y diría que ilusionado por el cambio. Y con respecto, por ahí volviendo un poco al tema de lo social que es la carrera, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar economía, tenía una profesora del colegio que me decía, la economía es una ciencia social, y me remarcaba mucho que es una ciencia social, que si bien tiene mucha matemática, mucha estadística, mucho de ciencia dura, uno tiene que tener este factor de charla, de conexión con la gente. Y con respecto a eso, bueno, con la pandemia se perdió mucho eso, o al menos tuvimos una pausa. Así que me preguntaba cómo está el mercado laboral en cuestión de virtualidad o vida online. Supongo que adaptan muchas cosas que antes no se podían hacer, como por ejemplo esta charla misma, que antes a mí me hubiera parecido impensada y hoy en día es una posibilidad, pero bueno, el trabajo el día a día, ¿qué hacen? Todo presencial, a veces sí, a veces no. Me vino una sala de conferencias, pero si no les mostraba un poquito el trading floor, ahora si quieren al final doy vuelta a la cámara y les muestro un poco el trading floor. Estamos todos en la oficina y Goldman fue uno de los primeros bancos en ser muy insistentes en regresar. No porque no podamos utilizar estas herramientas virtuales, sino que es muy difícil entrenar gente que acaba de entrar y que no conoce cómo navegar una organización tan grande como Goldman Sachs sin tener al lado a colegas que los puedan guiar en ese proceso. Y sería realmente una injusticia para esa gente que estén pensando, para pensar en entrenar a la gente que llega, etcétera. Digamos, no darle la posibilidad, digamos, de tener al lado gente con más experiencia que los guíe. Y entrenar gente por Zoom es bien difícil. Entonces, si me preguntaras a mí, esto ya es sin el sombrero de lo que hace Goldman, que ha sido bien visible en las noticias, yo creo que un híbrido donde estemos trabajando en proyectos desde casa y parte del tiempo en la oficina sería interesante, digamos, como alternativa, sobre todo cuando necesitas concentrarte y pensar en algo que requiere toda tu atención, en una arquitectura abierta como un trading floor donde estamos todos sentados uno al lado del otro y habrá, no sé, 400 personas por piso, hace que sea un poco más complejo enfocarse en proyectos de largo plazo, pensar en temas que requieren total atención, si bien tenemos salas de conferencia como la que estoy ahora, donde uno puede tener un poco más de privacidad. Pero creo que la flexibilidad está ahí y en la pandemia aprendimos que somos productivos trabajando remoto, entonces
definitivamente puede haber un equilibrio en algo un poco más balanceado, ¿no? Donde no estemos siempre sentados uno al lado del otro, pero sí podamos entrenar a la gente que entra para que se haga las herramientas que necesita para crecer en su carrera. Claro, bueno, esto justamente es algo que tanto a mí como me imagino a muchos de los que están conectados, que deben tener más o menos mi edad, que están ahí terminando sus carreras de grado, arrancando su vida laboral, es algo que nos aterra, porque uno piensa, bueno, yo arranco, pero es como que uno está solo en su casa y decís, pero necesito ayuda, ¿viste? Y todas estas cosas requieren mucho contacto social, que bueno, da medio miedo si uno está 100% en su casa, pero si bien uno necesita la presencialidad, también la virtualidad es una buena herramienta para reemplazar cosas que se pueden perder. Así que a ver, vamos a chequear preguntas que estuvieron mandando, que sé que están mandando un montón para no dejarlos sin responder. Si quieres leer un par, las respondemos en conjunto porque mandaron un montón de preguntas bien interesantes. Sí, un montón. A ver, acá veo una, vamos a tratar de ir por orden, así no olvidamos. Algunos aspectos que considera que son relevantes a la hora de aplicar a trabajos en Estados Unidos de finanzas, además del idioma. Creo que deberían aplicar y pasar por los procesos de entrevistas, sobre todo para los que quieran testear el tema. O sea, yo me preocuparía menos por estar listo. Cuando miro currículums de americanos, que siempre quedo sorprendida, ¿no? O sea, todos tienen unos currículos impecables. Parece que tocaban el violín en la filarmónica a los 6 años, a los 8 ya habían fundado su propia empresa, a los 10, o sea, digo, wow, o sea, es toda gente fascinante, digo, a cierto punto les quiero dar mi trabajo, decirles, bueno, háganlo ustedes porque seguramente lo van a poder hacer mejor que yo. Pero hay algo que tienen los latinoamericanos, y los argentinos en particular, que es saber resolver, sin que se les dé una hoja de ruta del 1, 2, 3, 4. Los latinoamericanos, porque nos criamos en caos y tenemos que buscar respuestas todo el tiempo, porque las cosas no siempre salen como desesperado, tenemos una capacidad de resolutiva muy única. Entonces, mi recomendación es, más allá de aplicar afuera, hay un montón de trabajos en Argentina, en consultoría, en finanzas, en otras bancas de inversión de altísimo nivel. Les recomendaría pasar por el proceso de entrevistas, porque cada banco tiene un proceso muy distinto. Y entonces hay varios filtros en donde van a testear su capacidad de reacción, parte de su capacidad técnica, y hay varios libros, digamos, que a través de Ornella les puedo hacer llegar, que los chicos leen como con preguntas, digamos, que siempre te hacen en las entrevistas, como cuántas pelotitas de tenis entran dentro de un lavarropas, pero esas cosas son un poco distintas de empresa a empresa, y algunas, por ejemplo, algunas consultoras tienen mucho estos brain teasers, mientras que otros te hacen una entrevista completamente distinta para evaluar tu capacidad académica, pero también interpersonal, de cómo te expresás y cómo resolvés situaciones de la vida. Entonces, más que darles una fórmula mágica de cómo aplicar, hay un tema también de práctica, de cómo entrevistar. Pero si van a entrevistar especialmente al exterior, creo que el idioma es fundamental. O sea, el inglés lo tienen que manejar y poder expresarse de manera muy orgánica. Entonces, para los que tengan un poquito más de dificultad con el inglés, poner un par de horas por semana de inglés, se los recomiendo mucho. Y ahora, hablando de herramientas virtuales, pueden tomar clases con gente nativa a través de aplicaciones a costos bastante más bajos que los de mi época. Entonces, tomen ventaja de eso y asegúrense de poder hacer esa experiencia, y si en lugar de estudiar afuera pueden hacer aunque sea un intercambio con alguna cuestión de beca, etcétera, me parece que es bien enriquecedor, ¿no? Estar sumergido en la cultura por un semestre. Sí, totalmente. Y bueno, incluso con esto que mencionás, yo me acuerdo que esta ventaja que tenemos por ahí los latinos de resolución de problemas, que por ahí en otros lugares capaz no está tan presente. Me acuerdo de un profesor, bueno, el director de la carrera de Economía del SEMA, Alejandro Rodríguez, un día nos reunió a todos los chicos que estudiábamos Economía, que estábamos en primer año, me parece, y nos dijo, ustedes tienen una ventaja que no tienen nadie en ningún otro lugar del mundo. Ustedes viven en un lugar donde hay un montón de inflación, donde hay un montón de problemas, donde pasa todo a nivel económico. Entonces es fascinante porque uno puede vivir las experiencias que lee y adquirir esta agilidad para resolver problemas cuando las cosas están prendidas a fuego. Así que eso también siempre está muy bueno destacarlo, porque bueno, por ahí esto que mencionaste, es muy importante el inglés,
siempre va a ser una desventaja a nivel local con un americano, porque siempre va a haber alguna persona en Estados Unidos que hable mejor inglés que nosotros, por más que tengamos un inglés 10 de 10. Entonces ahí podemos como agregar nuestro valor agregado, justamente. Así que eso está muy bueno destacarlo. A ver, acá también preguntan, ya siendo un poco más específicamente, algunas diferencias entre el trabajo en Asset Management y Investment Banking. Ok, bien distintos los dos trabajos. De hecho, son dos divisiones separadas en los bancos en general, divididas por lo que se llama Chinese Wall, o una pared que divide la información de un lado a otro. Asset Management es el manejo de dinero de terceros. En algunos casos también manejan fondos propios, digamos, de inversión, donde invitan inversores a participar. Hay distintos tipos de estrategias y se invitan típicamente inversores, lo que se llaman inversores calificados, ¿no? Qualified investors, lo que hace que tenga unas ciertas métricas, digamos, de estrategia. Dentro de Asset Management tenés la gente que ejecuta las estrategias de inversión y gente que piensa en la estrategia desde un punto de vista de research, ¿no? De por dónde nos vamos largo, por dónde nos vamos corto, y sigue los parámetros de cada fondo de inversión, porque cada uno va a tener distintos perfiles de riesgo, ¿ok? Eso es asset management, y en general se puede hacer a nivel institucional o a nivel banca privada cuando es individuos. Del lado de investment banking, lo que estás haciendo es dándole asesoría, típicamente a corporativos o a gobiernos, sobre cómo hacer distintas cosas. En el mundo de debt capital markets, cómo emitir deuda, sea que sean, por ejemplo, colocaciones de bonos, préstamos sindicados, o incluso lo que llamamos private placements. O asesoría en el caso de equity, que son ECMs, Equity Capital Markets. En ese caso los vas a estar ayudando a pensar en su IPO, en un follow-on, y cómo pensar en su estrategia de equity. O asesoría en M&A, que son Mergers and Acquisitions, donde básicamente las empresas piensan si quieren fusionarse, cómo quieren crecer, si quieren comprar a su competidor, comprar un negocio para integrarse verticalmente, etc. Entonces, son mundos muy distintos, ambos requieren de una formación un poquito especializada en lo uno y en lo otro, pero un común denominador es la importancia de poder modelar en Excel, en poder utilizar Excel con bastante detalle y poder entrar en mucho detalle crediticio de la empresa en la que estás estudiando, del negocio en el que estás trabajando. Entonces, si alguno de ustedes está entrevistando para cualquiera de esas dos divisiones y quiere escribirme en privado por LinkedIn, felices de darles un poquito más de contexto, pero ambos me parecen áreas de crecimiento de los bancos con aptitudes muy transferibles a otros sectores de la economía. Por ejemplo, si después se quisieran ir a trabajar a un fondo de inversión, o si quisieran pensar en trabajar en un corporativo, o si para algunos de ustedes en la línea también estarán pensando en alguna propia idea de empresa, alguna idea para iniciar propia, en cuyo caso esta escuela de asset management o de investment banking puede ser fundaciones, o sea, bases, pilares muy importantes para esa preparación. Bueno, muchas gracias. A ver, ahí también preguntan que aparte de si pedir el intercompany o hacer un MBA afuera, si eso no fuera una opción, ¿qué otro camino hay para conseguir un trabajo de banca en el exterior y si es factible aplicar a trabajos desde Argentina en Estados Unidos o si es muy difícil o directamente no te aceptan? Ok. Primero que nada, la estrategia, lo habíamos comentado un poquito antes, pero en mi opinión tienen que tirar a currículums para todos lados. No quiero entrar en un detalle entrar en mucho detalle de las entrevistas, de cómo prepararse, pero ni hablar vestimenta, un currículum de una sola página, actualizar su página de LinkedIn y pensar también en cuál es su correo electrónico, que sea algo formal, nada de mrsexy.com, o sea, esas cuestiones creo que son cartas de presentación para que no los filtren, tener un buen promedio en la universidad o resaltar sus aspectos fuertes. Habíamos hablado del MBA, para los que lo puedan pagar, felicidades, háganlo, excelente oportunidad, o apliquen a todas las becas que existen, que son muchas, especialmente para hispanos, sean hombres o mujeres. Entonces, infórmense de las herramientas que existen, porque el MBA sigue siendo una gran escuela y una oportunidad de conocerse con gente, de practicar el idioma, etc. Segundo lugar, y hablamos del intercompany, pero eso es para la gente que ya consiguió un lugar en Argentina, que tiene, en una empresa que tiene subsidiaria afuera, que necesita un puesto de trabajo afuera. Entonces tienes que poder entrar a la empresa primero,
y después convencer a tu empleador que hay un puesto afuera al que vos podrías ser un buen candidato para entrar. Y en ese caso, la parte legal del intercompany. Creo que la tercera alternativa, si se quieren ir a trabajar afuera, es aplicar por LinkedIn. O sea, realmente aplicar por LinkedIn, hacer networking con gente que trabaja en esas empresas y ser consistente. A mí me llegan 1000 correos y a muchas veces no es que quiero ser maleducada y no contestarlos, es que el flujo de emails que nos llegan es tan grande que a veces tengo 3.000, 3.500 correos por día. Es humanamente imposible si al mismo tiempo quiero estar en el teléfono con ustedes, o quiero ir a una reunión, tomar un café, verme con un cliente. Ni les digo cuando estoy viajando internacional, lo difícil que es estar a la altura de los correos electrónicos. Entonces, no se lo toman personal y hagan follow-up. Sean insistentes, sin ser de manera astuta, para no desgastar la relación, pero creo que es bien útil estar pensando en entrevistar por LinkedIn y encontrarse con gente que haya trabajado ahí de sus redes de contacto, gente en común, que los presente, les haga introducciones para al menos hacer un café virtual. Y no se enfoquen solo en Estados Unidos. O sea, yo consideraría también, si están dispuestos desde un punto de vista de movilidad geográfica, a Brasil, Chile, Colombia, México. Son mercados que están creciendo muchísimo, que tienen muchas más empresas multinacionales basadas en esos países y que les van a dar la posibilidad para después hacer el salto a Estados Unidos. Pero si no están ya trabajando en una empresa que tenga la posibilidad de la intercompany o no pueden hacer el MBA, yo apuntaría a países de la región, incluso Uruguay. Paraguay está creciendo muchísimo. Hay muchas oportunidades en la región, lo cual les puede dar la oportunidad para luego hacer el salto afuera. Claro. Y acá están preguntando algo que, bueno, tiene un poco que ver con este salto, y ya vi que lo preguntaron varios, y me sumo yo también a la pregunta, que es si hay algún tipo de limitación con las edades, si uno más 40, ¿viste?, puede aplicar, o si alguien, como en mi caso, que prácticamente no tiene experiencia, porque, bueno, están terminando su carrera o terminado hace poco de las carreras, si hay algún tipo de limitación en ese sentido. Es una excelente pregunta. Les voy a dar mi opinión al respecto, pero me gustaría que obtengan opiniones de otra gente. Cuando uno tiene 21 o 22 años, es mucho más fácil irse a trabajar afuera, porque la barrera de entrada, la expectativa que uno tiene de un estudiante es justamente, como decía Ornella, una experiencia limitada. Entonces, mucho de lo que estamos buscando es que tengas la capacidad de aprender, no que sepas todas las respuestas. Que tengas la aptitud para adaptarte al cambio, para tener ese hambre de crecer en una empresa y que puedas llegar lejos. Si ya sos una persona que tiene 30, 35, 40, 45, uno está evaluando más la experiencia que esa persona tiene y qué hizo en los últimos años. Y típicamente cuando contratamos lo que llamamos laterals, o sea, laterales al banco, que no crecen orgánicamente en la compañía, de analista, asociado, a vicepresidente, a director, se nos va un vicepresidente, un director, y queremos reemplazarlo con una persona de afuera, las cualidades que estamos buscando son mucho más específicas. Entonces, vamos a ser un poquito menos flexibles a pensar en que, bueno, que llegue y lo entrenamos y lo preparamos, sino vamos a necesitar cubrir un hueco que se nos generó y por eso estamos contratando a ese nivel de, si quieres, seniority. Y el tema de rangos está un poco atado a la edad, porque por más bueno que uno sea saliendo de la universidad, brillante, inteligentísimo, le falta la experiencia. Entonces, cuando estamos pensando en una persona de más edad, probablemente va a estar atado a eso una especialización muchísimo más detallada que la especialización que pensamos en una persona de entre 20 y 25 años que se está graduando, tanto de la carrera de grado como el posgrado, digamos, donde somos bastante más flexibles en pensarlo como un generalista y no como un experto en un tema específico, ¿no? De igual manera, si yo, trabajando en los Estados Unidos, que hice 15 años de mercados emergentes, me quisiera mover a hacer mercados desarrollados, tendría un poquito una dificultad de moverme, porque he venido haciendo una serie de productos que, si bien tengo la experiencia en Wall Street, probablemente el conocimiento de ese segmento de mercado con ese tipo de clientes sea algo que me cueste más y voy a tener que hacer un trabajo mayor para que me den la oportunidad, probablemente retrocediendo un poquito en mi nivel de seniority hasta poder llegar de vuelta ahí. No sé si fue útil la respuesta, pero
Sí, sí, al menos no sé si alguien del chat quiere preguntar algo más específicamente de eso, pero a mí me responde muchísimo y la verdad que me reconfirma lo que me vienen comentando en todas partes, que cuando uno recién arranca, más que la experiencia, que es muy difícil tener experiencia si uno nunca arrancó. El chiste de cómo me piden 5 años de experiencia y yo me acabo de recibir. Pero bueno, más allá de ese chiste, se valora por ahí un poco más las Con cosas, respecto a ese chiste, piénsenlo bien, porque si bien uno se está graduando con 21 o 22 años, en los Estados Unidos es bastante común que la gente haga trabajos de verano y pasantías. Entonces, si se gradúan con algo de experiencia laboral, al menos algo que indique, una evidencia que indique que el trabajo que están aplicando realmente les gusta, porque estamos pensando en retener talento, ¿no? Entonces, eh, piensen en si, por ejemplo, lideraron algún proyecto en la universidad, si fueron ayudantes de cátedra, si en su tiempo libre trabajaron con una organización sin fines de lucro, y plasmen eso en el currículum. Y les digo que culturalmente a mí me costó muchísimo entender que los americanos se venden muy bien, sobre todo si están pensando en trabajar afuera, la expectativa es que se sobrevendan. Y el argentino es humilde y transparente en ese sentido, entonces no van a utilizar, y bájense online un montón de ejemplos de currículum, y les digo, leen los currículums y dicen, wow, son todas eminencias, o sea, y no necesariamente la gente es más capaz que ustedes, es solamente que están preparados y entrenados para escribir su currículum de una manera muy, van a ver que todas las actividades que hicieron es lideré esto, creé lo otro, fundé lo otro, o sea, es increíble, ¿no? Entonces creo que agarren su experiencia hacia atrás y cualquier trabajo que hicieron piensen en cómo quieren transmitir esa experiencia para que diga, para que ejemplifique sus cualidades de una manera en la que si bien no va a ser una experiencia laboral concreta, puedan hacerse de esa experiencia de alguna forma e intenten obtener pasantías en Argentina, sea trabajando en alguno de los bancos locales, haciendo el trabajo que sea, pero creo que se aprecia mucho en el exterior esa voluntad de trabajar, esa voluntad de aprender temprano en la carrera, y eso está empezando cada vez más temprano, ¿no? Claro, justamente a eso iba mi punto, que por ahí uno, al menos la mentalidad que tenemos acá, que se ve así, lo veo en mis compañeros, lo veo con todos mis conocidos de mi edad, es que uno es muy humilde en el sentido de, no, pero yo recién termino la carrera, que no, que yo todavía estoy estudiando, que no, que me quedan tantos años, y por ahí uno siempre puede hacer alguna cosita extra, algún trabajo voluntario, aunque sea ni siquiera es algo que te tengan que tomar en un puesto de una pasantía. Uno siempre puede tener ese aspecto proactivo de salir de su go out of the way, no me sale la frase en español, pero de salir de su zona de confort e ir un poquito más allá y ya meterse en el mundo y demostrar interés. Y bueno, como decías vos, que de todo se puede adquirir alguna habilidad. Por ahí si uno lidera un equipo, aunque sea de estudiantes o trabaja en un equipo de voluntariados, de todo se aprende un poco y está bueno demostrarlo. Y justamente vi que había una pregunta sobre CVs, si hay algún modelo de CV, y por ahí no sé si podemos dar un modelo de CV particular, porque creo que depende de cada empresa más que nada, pero sí esto suma al sentido de uno tiene que venderse muy bien y poner todo, porque todo sirve, porque, bueno, supongo todo lo relevante, pero que hay más cosas relevantes de las que uno por ahí piensa a veces. Así que ese está muy bueno. Y por ahí ya que vamos... Con respecto al tema del resume, del CV, recomendación, no pongan foto, no pongan datos personales como estado civil, yo dejaría como email y celular, hasta la dirección, creo que hoy en día ya no es tan usual colocarla. Una primera sección de logros académicos, listando básicamente su carrera de grado o posgrado. Una sección laboral, que no conozco a toda la gente en la línea como te conozco vos, Ornella, pero por ejemplo, el trabajo que estás haciendo en Club de Finanzas es una excelente iniciativa donde estás liderando algo, estás hablando con una managing director en Wall Street. Yo lo plasmaría eso. Goldman Sachs es una compañía listada, te da una beta muy clara de tu interés por las finanzas, plasmalo de la manera más correcta. Y una sección final donde puedan poner publicaciones que escribieron o premios, hobbies,
pero es algo bien sencillo, en blanco y negro, nombre grande, teléfono y correo electrónico, y esos 3 bloques de información: académico, profesional y hobbies o otros temas que quieran resaltar. Por ejemplo, alguno de ustedes preguntaba por el CFA, si tienen un CFA, obviamente lo resaltaría, si están en alguna non-profit, lo resaltaría, etc. Pero hay un montón de modelos nuevos con muchos colores, formatos interesantes. Yo creo que todavía, al menos en finanzas, en el mundo en el que yo me muevo, es bastante estandarizado, y no me sorprendería con gente de la edad de ustedes que la sección académica sea un poco más larga, donde resaltan, por ejemplo, las materias que les han llamado más la atención, proyectos en los que han trabajado, su tema de tesis, su promedio, etc. Y en la sección laboral probablemente haya cosas más sencillas, como cosas que han hecho a nivel académico, donde han tenido algún tipo de trabajo, pero creo que eso vale la pena resaltar, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias. Esto, bueno, por ahí no podemos publicar así un CV modelo, pero sí es una muy buena guía para saber cómo orientarse en ese sentido. Así Voy que a ver ya, si tengo algún CV modelo que Recursos Humanos me pueda plantear, y te lo paso, Ornella, para que se lo compartas a toda la gente que se sumó hoy. dale, buenísimo. Y esta charla, aclaro que me lo habían preguntado antes, si va a quedar grabada, y sí queda grabada, y nosotros la subimos a nuestro canal de YouTube, así que cuando esté subida te pasaré la info, así si querés compartirlo lo podés compartir vos también. Y bueno, incluso en la descripción del video podemos publicar tanto lecturas que te parezcan interesantes, si es que querés recomendar algo, como algún link o foto o lo que sea de algún CV modelo que también puede servir. Así que bueno, ya habiendo pasado casi una hora, si te parece vamos a hacer así una última pregunta vi que ahí alguien está levantando la mano. A ver, Me encantaría escuchar una voz, alguien más en la audiencia, que se presente, cuenten que a está. ver, Naisha, me parece que ahí está. Perdón, Sí, sí. A ver, ahí se ¿qué escucha. tal? Gracias, Ornella. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Al menos yo escucho bien. Gracias, Ornella. Gracias, Agostina, por la charla, que estaba muy interesante. Bueno, yo soy de Perú, tengo 10 meses de egresada, universidad, ya casi un año de egresada. Entonces, estoy trabajando en un fondo de inversión de Perú, pero me gustaría saber qué tan factible es que las empresas del extranjero puedan contratar a personas que no son de sus países, ¿no? Porque una de las cosas que yo he pensado es que tal vez cuando he enviado mi CV y no me han llamado es porque prefieren a los postulantes, no sé, que están en Colombia, de su mismo país, antes de los otros que pueden ser, no sé, pues de Perú, de Chile. Entonces, yo soy analista de inversiones actualmente. ¿En qué Entonces, fondo de inversión estás, Naisha? es una sociedad administradora de fondos, se llama Grupo Coril. Excelente. Oye, qué bueno, ¿estás basada en Lima? Sí, está basada en Lima. Ok. Mira, Lima tienes un montón de recursos a los que aplicar, y me gustaría que pienses en lo siguiente: aparte de mandar tu currículum, está bueno, ya habiéndote egresado hace un año y teniendo algo de experiencia laboral, que crezcas tu red de contactos para que cuando le mandes un mail a alguien lo estén esperando, ¿no? Como les decía, nos llegan un montón de correos, y en Perú, y te voy a conectar con la persona que lo maneja, hay una organización que se llama Women in Finance, Mujeres en Finanzas, que lo que hace es básicamente ayudarte con un coach, y tiene un proceso que básicamente te ayuda a buscar empleo, aparte de lo que puedas hacer a través de LinkedIn. Entonces te voy a conectar con las chicas, lo arrancaron en Chile, Colombia y Perú, y para las argentinas que quieran replicar la organización o crecerla, excelente idea que se conecten con Women in Finance y crezcan un capítulo en Argentina. Pero para ti, Naisha, que ya estás trabajando allá, se me ocurre un montón de gente que presentarte, que trabajó afuera y que hoy está en Perú, porque Perú está creciendo muchísimo, más allá de los cambios, si querés, políticos. Entonces, te sugeriría invertirle un poco de tiempo, porque recién acabas de empezar tu carrera, a crecer tu red de contactos, así cuando alguien recibe tu correo va a decir: ah, sí, Naisha, me acuerdo que me mencionaron X y Y o Z, porque darte contexto cuando alguien te llama y diferenciarte de alguna forma en la mente, en la memoria de las personas, ayuda a que tu currículum llegue más lejos. Entonces, trabajemos juntas en eso. Si me escribes un mensajito por privado, te conecto con Women in Finance, que las chicas son todas jóvenes, todas están en banca de inversión, y básicamente lo que van a hacer es
unirte con otra gente que tiene experiencia y ayudarte a que tu currículum llegue a gente que lo está buscando. Y para las que tengan interés, googleense Women in Finance y fíjense si pueden lanzar un capítulo en Argentina. Por ahí sería una buena forma de agregarle algo en la experiencia más, si quieren, profesional al currículum. Genial, excelente. Muchísimas gracias, Agostino. Bueno, Alguien muchísimas preguntaba si hay gracias. Women in Finance en Canadá. No estoy segura, conozco más los chapters de Latinoamérica. Mujeres en Finanzas es para mujeres con puestos que ya tienen más experiencia laboral, y Women in Finance es para gente que está empezando, pero hay miles de programas de esto, y para las que quieran mirar más nivel entrepreneur, hay un programa que se llama Goldman Sachs 10.000 mujeres que te ayuda a modelar tu trabajo. Entonces, si alguna tiene una idea, alguna o alguno tiene alguna pregunta más específica pertinente a su realidad, me escribe en privado y los intento guiar con las herramientas que recuerdo que tenga a la mano. Muchísimas gracias, Naisha, si no me equivoco era el nombre, perdón si lo pronuncio mal. Pero bueno, muchas gracias por preguntar. Y sé que hay más preguntas, pero bueno, ya pasó una hora y me parece que sería un buen momento de por lo menos ir haciendo un roundup. Así que, no sé, Agostina, si querías mostrar así un poco la oficina o si querés dejar ¿Quieren alguna ver? última enseñanza. Yo encantadísima. Cuando esté iba a haber bastante más ruido, así que los Me dejo, dicen que los sí. dejo diciéndoles que si hay algo que a mí me llena de alegría es poder dedicar tiempo. Tengo una hija chiquita y cada hora que uno pasa en la oficina es una que no está en casa, ¿no? Pero no hace tanto tiempo que estuve en su misma situación y la gente que me ayudó me permitió llegar a donde estoy y crecer, entonces me gustaría devolver a las chicas y chicos de Latinoamérica un poquito de esto, y si los puedo ayudar a navegar el proceso, con mucho gusto. Ténganme paciencia, que a veces tardo un poquito en contestar, pero hagan follow-up. Entonces, la idea es que les vaya bien y que encuentren el lugar correcto, y no hay una solución óptima igual para todos, ¿no? Hay un montón de puestos, un montón de empresas increíbles, entonces los invito a que perseveren un poco. Lo que contaban a Illa, de que a veces no le contestan, va a ser el común denominador más habitual, pero hay que mandar 200 currículums para que te contesten uno, y realmente toma tiempo armar la red de contactos, pero hay un montón de herramientas para hacerlo, entonces las invito a que lo hagan, y si necesitan ayuda navegando eso, felices de ayudarlos. Ahora los caminos, si quieren, tengo que sacar el background ese blurry y les muestro Goldman Sachs. Por ser lunes a las 6 de la tarde probablemente ya no quede tanta gente, pero van a ver una idea de lo que es ser un número en lugar de una persona. A ver. Si puedo dar vuelta a la cámara. Ahí estamos. Y mientras tanto, ahí vi que estuvieron preguntando por tu email o contacto. No sé si es lo más conveniente ponerlo por acá o directamente si nos preguntan por nuestras redes. ¡Wow! ¡Cuánta gente! Así que, bueno, cualquier cosa también nos pueden escribir por nuestras redes sociales, por Instagram, por LinkedIn, por Twitter. Tenemos redes sociales del Club de Finanzas. Cualquier duda o incluso tu contacto nos lo pueden pedir y también se los facilitamos. Yo lo que sí, sugeriría, Ornella, porque tengo un montón de barreras a la información en mi correo personal y profesional, es que utilicen el comunicador de LinkedIn. Y obviamente a los que puntualmente los puedo ayudar con algún recurso en lo particular, los contacto después a nivel individual, pero ese es el canal, digamos, más adecuado para comunicarnos. Entonces los invito a contactarme por ahí, y en todo caso, dependiendo del tema puntual, yo les contesto y veo la forma de comunicarnos. Buenísimo. Y sí, es súper grande, son como 2 canchas de fútbol, es enorme. Al final uno se siente bastante... sí, es intimidante al principio cuando uno entra a entrevistar acá, pero después, para algunos de nosotros es divertido, para otros no tanto. Sí, es una cuestión de gustos, como cualquier carrera o trabajo. Pero bueno, con respecto también a los gustos, vi que muchos preguntaban si hacía falta una carrera de grado específicamente en economía o en finanzas, y supongo que, bueno, dado lo que hablamos, es importante el factor de tener algún estudio, tener una base, pero es muy importante también tener el interés y ser proactivo y salir de su zona de confort para, por su cuenta, buscarse un camino para llegar a, bueno, donde quieran llegar, que
miles de opciones. Contratamos gente de todas las carreras. Y a los americanos, algo que aprendí acá es que les encanta que la gente estudie cosas que después no va a hacer el resto de su vida. Entonces, contratamos gente que estudió las carreras más diversas, desde biología, medicina, ingeniería, letras. Se sorprenderían la cantidad de gente que nos rodea que no necesariamente estudió finanzas o economía, pero sí hay algo que todos tenemos en común, que es, por ejemplo, estamos muy al día de lo que está pasando en el mundo. Leemos mucho las noticias en distintos medios de comunicación para poder hacernos nuestra propia opinión. Tenemos una visión de los mercados, hacia dónde van las cosas y por qué. Más allá de que estemos correctos o incorrectos, hay como un amor por las finanzas y por estos elementos que hacen que digamos, veamos distintos shocks de la economía, movimientos de precio, etc. Entonces, no, la carrera es la que hicieron, pero si muestran ese interés, lo que no les puede pasar idealmente es que lleguen a una entrevista sin saber lo que está pasando, y creo que en Latinoamérica, en el mundo, hay un montón de cosas que están pasando, entonces estar muy anuentes de eso hace que sean un candidato probablemente más idóneo, y aún a un nivel inicial, Ornella, sin experiencia laboral, etcétera, uno todavía espera que tengan acceso a las noticias y que hayan hecho un trabajo de preparación, entonces que no los agarren con las guardias bajas, digamos, haciendo la consulta de que puede llegar a pasar a nivel económico, financiero o político, sin que ustedes tengan una visión. De nuevo, no tienen que tener la misma opinión de que los entrevista, pero sí una opinión bien fundada, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Agostina, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y tus conocimientos. Muchas gracias a todos los que vinieron y se quedaron y preguntaron y mostraron su interés, que se aprecia un montón. Así que es un placer tenerte acá y volver a escucharte. Yo me acuerdo que habíamos quedado en contacto porque te vi en otro seminario y me pareció fascinante, y también quería traerlo al Club de Finanzas y compartir lo que a mí me había parecido increíble y que sé que a mucha gente también le parece así. Así que, bueno. No, muchísimas gracias por todas las preguntas, por estar enganchados con esto, y disfruten esta época. O sea, sé que siempre está la ansiedad por conseguir trabajo, pero están en un momento hermoso donde tienen todo por delante, hay miles de oportunidades, se cierra una puerta, se abre una ventana, yo sí lo creo, pero sean consistentes. Y a veces toma un tiempo antes de que surja la oportunidad adecuada, pero estamos aquí, muchas de nosotras y nosotros que estamos acá por acá, con gusto los ayudamos y los guiamos en el proceso. Bueno, muchísimas gracias. Cuando subamos todos los videos ya avisaremos por redes y te avisaremos personalmente. Te dejo y bueno, un beso. Que estén muy bien, gracias. Igualmente, chao, chao.